En primer lugar, decir que es un honor y una satisfacción el tener esta oportunidad, por lo cual estoy agradecido a la Academia y a la sección. Y lo que quiero es transmitirles estas aplicaciones de las matemáticas que miran por el bien de la sociedad y también que sirva un poco de modelo de lo que podemos hacer para financiarnos. O sea que voy a hacer una pequeña mención en un determinado momento sobre ese tema. Bueno, la charla consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera es la vía alternada doble simple y el esquema que voy a seguir es: primero voy a hacer una motivación y presentación y comentar las ventajas de esta vía alternada doble simple. Voy a hablar del planteamiento del problema como un problema matemático de optimización binario mixto. Voy a hablar de la metodología al caso particular de Palencia-Santander y luego de las posibles aplicaciones a nivel internacional. Y ya en la segunda parte es un tema de seguridad, un modelo de seguridad que he desarrollado, y voy a hablar también de la motivación y la génesis del problema, una descripción detallada del modelo y de la metodología y voy a comentar cuál es la información sobre la seguridad que suministra el modelo y lo aplicaré a unos casos prácticos. Entonces nos vamos, en primer lugar, a ver el tema de la vía alternada doble simple. Bien, mientras que los primeros desarrollos en alta velocidad en España unían poblaciones muy grandes, concretamente Madrid y Sevilla y Córdoba, y Madrid y Barcelona, ya después se empezaron a hacer líneas periféricas que unían una ciudad grande con otras ciudades mucho más pequeñas, mucho más. Entonces, esto requiere un planteamiento completamente diferente y ciertas reflexiones. La primera reflexión consiste en darse cuenta que al tratarse de líneas periféricas, el número de usuarios es mucho menor y la demanda, por tanto, el número de trenes es mucho menor. La segunda reflexión debe ir en torno al cuestionamiento de la vía doble, que es muy cara, y a pensar en la nueva alternativa. Tengo que decir que esto es un problema porque la gente, cuando piensa en alta velocidad, automáticamente piensa en vía doble, porque uno piensa en lo mejor de todo y es muy difícil cambiar de mentalidad. O sea que hay que entender también por qué esto no se ha hecho antes. Seguidamente, y sin rechazar la vía única, se requieren nuevas soluciones y aparece la que vamos a ver aquí, que es la vía alternada doble simple, y como hay que venderla, hay que ponerla en inglés, Alternate Double Single Track, y poner un acrónimo, que es el ADST. O sea que hay que aprender, por lo que hay que vender algo, hay que adornarlo. Bien, y finalmente se plantea la necesidad de tomar decisiones con criterios de optimización, de donde resulta imprescindible una herramienta informática que haga estas cosas. Bueno, pues vamos a ver lo que es la vía alternada doble simple. La idea es sencillísima. Donde es caro, se hace una vía. Esto es en túneles y viaductos. El kilómetro de túnel vale más de 10 veces el kilómetro en otro lugar a cielo abierto. Y el kilómetro de viaducto vale más de 5 veces. Y por tanto, la idea es tan sencilla como: donde es caro hacemos una y donde es barato hacemos dos si hacen falta, y cambiamos un poquito los horarios de salida para que los trenes se crucen donde es barato. Y hacemos los mismos tiempos de viaje con mucho menos coste. Entonces hay que señalar, primeramente, que no se trata de una vía única. Esta solución no es vía única. Por supuesto, tampoco es doble. Sin embargo, en rendimientos está mucho más cerca de la doble que de la única. Y en costes, mucho más cerca de la única que de la doble. Consigue prácticamente los mismos rendimientos que la vía doble para la demanda futura esperada e incluso algo superior a ella en todos los corredores españoles a los que puede afectar. Y reduce notablemente el coste de construcción, hasta un 40%. Por supuesto, también reduce muchísimo el coste de mantenimiento. Y finalmente, determinadas líneas que no serían viables económicamente con vía doble, sí que lo son en vía simple, porque en vía alternada. Bueno, y vamos a explicar esto en el caso de la línea Palencia-Santander. Aquí tenemos Palencia y aquí está Santander. Este es el terreno. En la primera parte estamos por los 800 metros de altitud, es prácticamente horizontal. Ahí no hay ningún problema, se hace vía doble, cuesta muy poco, si se quiere, no hay problema. Aquí hay algún túnel y alguna viaducto, los túneles van en rojo y los viaductos van en azul, pero en fin, hasta llegar a Reynosa no hay problema. En Reynosa nos encontramos una pendiente terrible hasta llegar a Torrelavega, que es el máximo prácticamente tolerado en las normas de un ferrocarril de alta velocidad que sean, digamos, estándar. Y nos encontramos con que hay túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto, viaducto, túnel, prácticamente todo va en túneles y viaducto. Este tramo es carísimo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos Palencia, aquí está Santander y esta es la planta de la vía ferroviaria
los circulitos amarillos son los cruces con carreteras y ferrocarriles. ¿Y qué hacemos? Pues lo primero es, vamos a dividirlo en una serie de segmentos. Aquí tenemos 12 segmentos que están elegidos, más o menos segmentos homogéneos, y lo que tenemos que decidir es cuál va en vía simple y cuál va en vía doble. Esa es la idea. Bueno, y evidentemente tenemos que, de estos 12 tramos, tenemos que calcular qué longitud tiene cada uno, lo que cuesta construirlos en vía simple, en vía doble y en vía simple. Aquí tenemos, por ejemplo, este son 50 millones por kilómetro en vía doble y en vía simple. ¿Por qué? Porque esto es todo túnel. Sin embargo, mientras que esto vale 50 millones, estos son 6 o 5 y pico. La diferencia es enorme. Bueno, y una vez que ya tenemos los tramos fijados, tenemos que atender a la demanda. Entonces hay que pensar todos los trenes. Arriba tenemos Santander, aquí tenemos Palencia. Estos son los trenes que salen de Santander y van hacia Corrales de Buelna o por ahí, y luego los que bajan hasta Valencia. Y aquí tenemos los que salen de Palencia y van hasta arriba, hasta Santander. Entonces tenemos que optimizar los horarios y los cruces de los trenes para que no haya accidentes y para que el tiempo de recorrido sea el mínimo posible. Entonces al programa de ordenador que vamos a desarrollar le pedimos que elija qué tramos van en simple y vía doble y además que nos haga estos horarios de forma óptima. Bueno, papel de la investigación operativa. Pues en primer lugar hay que decir que el diseño y la gestión de la vía doble es un problema muy complejo, ya que exige decidir qué tramos van en vía única y cuáles en vía doble, satisfacer todas las restricciones de seguridad y de los horarios de los diferentes servicios, minimizar los costes y los tiempos de viaje y obtener los diagramas de circulación de todos los trenes que hemos visto ahí. Entonces, para esto es imprescindible un programa matemático para que lo haga de forma óptima. Bueno, algunas consideraciones. Aquí tenemos trenes de cercanías y tenemos trenes de más largo recorrido, 2-3 horas o de media hora, depende. Y entonces no tiene sentido comparar tiempos de viaje, tiene sentido comparar tiempos relativos de viaje. Porque 5 minutos de retraso en media hora es bastante, pero 5 minutos en 3 horas es menos, ¿no? Entonces lo que hacemos es vamos a trabajar, en vez de con tiempos de viaje, con tiempos relativos. De manera que el tiempo relativo es el tiempo de viaje que tarda realmente partido por el mínimo requerido si va a máxima velocidad. De manera que si ese tiempo es 1, estamos yendo a la máxima velocidad. Si es 1,10, es que tardamos un 10% más. Si es 1,20, tardamos 1,20 más. Pero esto nos permite comparar trenes con cuya duración del viaje es distinta. Bueno, y ahora vamos a ver cómo planteamos un problema de optimización matemática que nos resuelva esto. Y la idea es que es un problema de optimización. Y un problema de optimización, yo digo a mis alumnos, tiene 4 elementos fundamentales, que son los datos, las variables, las restricciones y la función objetivo. Esto, que parece trivial, muchas veces no es trivial ninguno de los 4 puntos y muy complejo. En unos casos es sencillo, pero en otros es terriblemente complejo, porque hay muchas alternativas y no está nada claro lo que tiene que ser cada caso. Entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos elementos en el modelo. Los datos, pues serían, por ejemplo, los tramos elegidos, los costes de ambas soluciones en vía simple y en vía doble de cada tramo, el número de trenes que vamos a atender cada día y de dónde van a dónde van, las horas de salida deseadas, con unas holguras, que permitimos más o menos 10-15 minutos, dependiendo de lo que queramos, las velocidades máximas de los tramos, los tiempos mínimos de seguridad entre trenes consecutivos, por lo menos hay que dejar 2, 3, 4 minutos para que cuando entre el tramo no entre el siguiente inmediatamente, porque si hay un problema hay que dar tiempo a frenar y todas esas cosas. Un tiempo mínimo de recorrido de cada tren, la prioridad de los trenes, porque podemos trabajar con distintas prioridades, los tiempos de parada en las estaciones, unos paran, otros no paran, las velocidades máximas de los trenes, las pendientes máximas de los tramos, etc. Estos serían los datos que manejamos. ¿Y las variables? Bueno, pues variables se puede hacer de muchas maneras. Nosotros hemos hecho lo siguiente. En primer lugar, una variable binaria, que es esta BJ, que para cada segmento nos diga si es vía simple o vía única, para que decida el programa cuál de los dos. Tenemos que saber los tiempos de entrada de cada tren en cada tramo, a qué hora entra y a qué hora sale, los tiempos de salida, a qué hora entra y a qué hora sale cada uno, el tiempo de recorrido en función de las velocidades máximas permitidas y demás. Luego, esto es un problema técnico para minimizar el máximo tiempo relativo. Hay variables binarias que toman el valor 1 si el tren usa la vía T en el segmento J. Entonces tenemos que ver cada tren en cada segmento, si hay 2 vías, a cuál va. Bueno, la hora de salida del tren real, no la deseada, sino la real. Variables binarias que rigen las prioridades de los trenes. Si 2 trenes compiten por una vía, un segmento, a quién da prioridad y a quién no da. Bueno, esto puede ser que tenga prioridad uno, prioridad otro, y
a ninguno de los dos. Entonces necesitamos en realidad dos variables binarias, que nos sobra, pero necesitan dos. Y luego las holguras reales que salen de que estamos utilizando. Bueno, restricciones. Pues las restricciones, algunas son muy sencillas, por ejemplo, que la hora de salida tiene que coincidir con la hora de entrada en el primer segmento, que la hora de salida en un segmento es igual a la hora de entrada más el tiempo recorrido en todos los segmentos, que los tiempos de recorrido están acotados por las velocidades limitadas, que los tiempos de parada en estaciones se tienen que cumplir, por lo menos tienen que parar 2 o 3 minutos, lo que sea. Hay unos puntos donde son puntos de estacionamiento y cruce de trenes en cualquier lugar situados y hay que respetarlos. Si no existe segunda vía, por supuesto no podemos asignar a ningún tren las holguras de las salidas que hemos dicho. El tiempo de operación está limitado, por ejemplo, a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para por toda la noche hacer el mantenimiento. Es decir, no podemos utilizarlo 24 horas. Este es el tema técnico que decíamos antes para minimizar los tiempos relativos. Digo, minimizar el máximo tiempo relativo. Cada tren tiene que utilizar una sola vía en cada segmento. El presupuesto está acotado, no podemos gastarnos más de una cierta cantidad. Aquí hay que tener en cuenta los trenes que circulan en sentido contrario, en el mismo sentido que cumplen las condiciones de seguridad de los 2-3 minutos de desfase. Y aquí hay unos artificios muy bonitos matemáticos que hacen que funcione, pero en fin, que no puedo comentar, y aquí igual. Si dos trenes usan la misma vía en un segmento, al menos uno tiene que tener prioridad. Esta era una restricción no lineal, que hemos convertido en lineal y da exactamente lo mismo. Ha sido una lucha bastante interesante para tener un problema lineal en vez de no lineal, y se puede porque mezcla variables binarias con variables continuas. Y como mucho un tren tiene una prioridad. Entonces este serían el tercer elemento, restricciones. Y ahora tenemos que decidir la función objetivo. Entonces la función objetivo, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Primero estamos considerando el coste de construcción. Lo primero es que cueste lo menos posible. Hay que elegir de esos tramos cuáles van en sí simple y doble. Pero claro, eso no da solución única. Eso no da solución única. Hay infinitas soluciones que dan el mismo coste de construcción. Por tanto, tenemos la opción de elegir un segundo objetivo, que es minimizar los máximos tiempos relativos, que es el segundo... ¡Ay, vaya por Dios! Esto. Es este segundo elemento que tenemos aquí, que iría aquí. Luego, la suma de tiempos relativos, después, porque tampoco hay solución única. Como tampoco sigue habiendo, hay uno de suma de tiempos circulando, que es ahorro de combustible. Y finalmente, si queremos que la suma de holguras de hora de salida también sea mínima. Esto es la función objetivo. ¿Dificultades que tiene este problema? Pues en primer lugar que es un problema mixto, que combina variables continuas con variables binarias y que tienen bastantes problemas, sobre todo cuando las restricciones son no lineales. El número de variables binarias es muy elevado, puede llegar a cientos de miles de variables, Algunas restricciones son inicialmente no lineales, pero ya decimos que no hemos resuelto. Y el problema, dependiendo de la función objetivo, puede tener infinitas soluciones y, por tanto, ahí podemos tener un problema. Algunas soluciones que hemos dado a estos problemas son que el número de variables binarias se puede reducir tratando de adivinar algunas de ellas, que es con sentido común y se pueden adivinar. Por supuesto, comprobando posteriormente que no te has equivocado, claro, para que el problema no se altere, la solución no se altere. Las restricciones no lineales pueden linealizarse, como he dicho, y se puede utilizar una función objetivo jerarquizada. Es decir, que primero es el primer objetivo, una vez cumplido vamos al segundo, y una vez cumplido el tercero, el cuarto, etc. Bueno, y hay algunas cuestiones matemáticas interesantes que se pueden plantear aquí, como son condiciones para la unicidad de solución. Podemos hablar de, cuando hay multiplicidad de soluciones, identificar cuáles son todas las soluciones. Podemos hablar de estudiar la posibilidad de cambiar las variables binarias por continuas, sin alterar la solución. Podemos plantear problemas de desenlace y sensibilidad muy importantes, cómo influyen las hipótesis del modelo en el resultado, en la función objetivo y en la solución. Y posibilidades de particionar el problema y convertirlo en uno binivel, por ejemplo, tratando por periodos de tiempo distintos. Bueno, etc. Bueno, entonces ahora es cuando viene el tema de la colaboración con el Gobierno de Cantabria, y es cuando quiero poner el ejemplo para la financiación de la academia, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo que hicimos es un estudio previo, que se resumía casi en una tabla como esta, donde dábamos al Gobierno como 7 o 8 soluciones, empezando por la vía doble, que costaba 3.200 millones. Y luego le decíamos, la vía alternada, pues la vía alternada cuesta 2.200. El tiempo de viaje es el mismo y ya te ahorras ahí 1.000 millones de euros. Después hacíamos otra modificación, lo simplificábamos más, utilizábamos la vía
que existe, quitábamos pasos a niveles, hacíamos cosas de esas. Íbamos bajando. Y al final, lo voy a poner en la siguiente transparencia que se ve mejor, aquí lo que se ve es que yo puedo reduciendo el tiempo de viaje, yo lo que hago es, esto es lo que me cuesta, pero llega un momento que reducir un poquito cuesta muchísimo más. Y eso es lo que le hicimos ver al gobierno de Cantabria. Y concretamente le dimos esto, que era con tiempos de viaje ya de Santander a Madrid, que les interesaba más que de Santander a Palencia o a Valladolid. Y mientras en vía doble costaba 3.200 millones y eran 2 horas y media, esta solución que está aquí costaba la 10ª parte y era 27 minutos más. Entonces se dio cuenta inmediatamente, lo tengo puesto aquí, el gobierno de Cantabria, que había luchado durante muchos años por la vía doble, dijo, qué barbaridad lo que hemos estado haciendo, pidiendo algo que no tiene sentido, que no está justificado, y cambiaron el chip completamente. Y automáticamente nos hicieron el encargo de esta solución de 334 millones, desarrollarla, y nos lo encargaron a la universidad y a la Academia de Ingeniería. Yo tengo en mi mente esta academia para otras cosas, para cuando tenga autorización, si la tengo, ¿eh? Pero quiero decir que es una forma de hacerlo. Entonces nos pidió esto, y entonces a partir de ahí hicimos este estudio en 2 meses nada más, y no tengo tiempo de explicarlo, pero sí un pequeño resumen de los resultados de los horarios. Aquí se ve en verde lo que hemos convertido en vía doble. Esto es Santander-Torrelavega, que estaba en vía simple, estaba la plataforma ya hecha para la otra vía, pero no lo habían hecho, y entonces la pasamos a vía doble. Aquí había una curva, y aquí también, una curva de 3-4 kilómetros, que obligaba a reducir mucho la velocidad y en perder mucho tiempo en dar la curva. Entonces, con un viaducto y un túnel, nos quitamos 1,5 kilómetros o más, y encima no tenemos que reducir la velocidad, porque hay que reducir muchos kilómetros antes y acelerar muchos kilómetros después, o sea que se perdían 3 o 4 minutos en cada curva. Y por último, en la zona barata, que es desde Alar del Rey hasta Palencia, aquí en la parte baja, hacemos una vía completamente nueva, incluso separada de la otra, porque por temas de radios de curvatura, que tienen que ser mucho más grandes para poder ir más rápido, y es muy barata. Y entonces esto es lo que costaba 334. Aparte de eso, mejorábamos el transporte de mercancías, todo lo que viene de Valladolid, de vehículos y de Palencia, necesitan trenes de 750 metros, hemos alargado las estaciones, hemos hecho una serie de cosas, todo por 334 millones. Y esto es lo que hemos hecho. Y una vez que tenemos soluciones ya, hemos pensado a nivel internacional qué se podía hacer, y hemos encontrado, por ejemplo, aquí el tema de Marruecos, en Italia, en Portugal y España, aquí esto es en Turquía, esto es en Francia y esto es en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, ahí hay determinadas zonas donde se dan las condiciones para que la vía alternada sea rentable, porque los volúmenes de población y la demanda es mucho menor. Y además también en Tailandia, en Irlanda y en Chile. Ahora tengo una doctoranda que viene a trabajar en Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. Y esto es una doctora que tengo en el Trinity College de Dublín, que ya han venido a ver, va a estudiar el Dublín-Belfast para hacer esta solución, ¿eh? O sea que estamos pensando en el nivel internacional. Y también, como hay que vender las cosas, pues hay que hacer un software decente que se pueda vender. Entonces nosotros hemos desarrollado, con ayuda de una empresa, unos programas de ordenador, que está ahí el resumen, y donde puedes crear proyectos, puedes fijar los nodos, los segmentos, rutas, tiempos, velocidades, trenes, servicios, los vas definiendo con una serie de cuadros y tal y cual, y todo esto al final, pues lo que te da es unos resultados y los dibujos de todos los tal, cuáles están en vía simple y vía doble, los presupuestos, te lo da todo, ¿de acuerdo? Bueno, y como voy muy deprisa, ese es el fin de la primera parte de la charla, ¿eh? Entonces, quiero simplemente decir que como estrategia para vender lo que podemos hacer en la academia es temas innovadores que se han resuelto de una manera y que tenemos una solución innovadora, porque no se trata de hacer competencia desleal, sino que se trata de eso, pues ofrecerlos como con un anteproyecto, un pequeño preestudio, donde se ve cuáles son las ventajas y señalar una solución para que nos la encarguen y podamos dar una solución a la sociedad española, que es de lo que se trata. Bueno, entonces paso a la segunda parte de la charla. La segunda parte tiene este índice, es sobre seguridad, unos antecedentes. Voy a hablar del modelo propuesto y de las razones que me han llevado a mí a haberlo elegido. Voy a describir en detalle el modelo. Voy a decir qué información suministra este modelo sobre la seguridad y unos ejemplos. Bueno, antecedentes. Las principales razones que me llevaron a mí a esto fue, primero, que cuando teníamos la línea alternada doble simple, yo hablaba con la gente y me decía, pero eso es un peligro, porque como hay vía simple, vía única, pues van a chocar los trenes y tal. Y digo, bueno, el ferrocarril nació como vía única y hoy en España, hasta que ha empezado la alta velocidad, casi todo era vía única, no nos engañemos.
Luego, eso no es verdad, pero lo que sí que es verdad es que es más peligroso porque hay que controlar que los trenes circulan, incluso en sentido contrario, por la misma vía, que son más peligrosos. Luego lo que hay que hacer es mejorar la seguridad. Y esa fue una de las razones. Pero quizá la más importante fue que, con motivo del accidente de Santiago, un perito judicial me encargó, con la Universidad de Cantabria, a través de la Universidad de Cantabria, porque soy catedrático de allí, me encargó a estudiar la seguridad y hacer el informe judicial para el juez. Y entonces, pues he estado trabajando durante un año entero desarrollando estos modelos que les voy a exponer a continuación. Y esa fue la segunda razón, la más importante. Tengo que empezar diciendo que el procedimiento de evaluación y gestión de riesgos de ADIF está sacado de una norma que hay por ahí, que viene de una serie de normas equivalentes europeas, o sea, esto no es español, viene de Europa, y que este procedimiento es esencialmente cualitativo. Es decir, que aunque se pueden conservar los aspectos cuantitativos, que lo han hecho muy ingeniosamente los ingleses de la Railway Safety Standards Board, en ADIF, desgraciadamente, no se han dado cuenta y se han cargado esa propiedad. O sea, simplemente cambiando las letras por 1, 2, 3, 4 y 5, recuperas lo cuantitativo, y lo han hecho muy bien. Bueno, pues no lo hacen. En definitiva, el método consiste en identificar las amenazas, evaluar los riesgos asociados y gestionar los riesgos. Y para que se den una idea, al final se sacan una serie de impresos donde uno va a la línea de ferrocarril y dice, por ejemplo, peligrosidad de una señal. Se pone ante la señal y empieza a rellenar cosas ahí. ¿Cuántos trenes pasan al día por aquí? Entre 3, 5, pues 2 puntos. Entre 7 y 8, tanto. De más de 20, 3 puntos. Más de no sé qué, 4 puntos. ¿Tiene buena visibilidad? 5 puntos. ¿Es mala? 2. ¿Me explico? Y todo en ese plan. Entonces se va poniendo ahí una serie de numeritos, al final se suma, y si salen más que 27 hay que hacer algo, y si no, no. Eso es lo que se estaba haciendo. Y además lo imponían como criterio único, porque decían que si no, no se puede comparar con otros, no eran comparables. Bueno, entonces a mí, esto, yo había trabajado en la análisis probabilista de riesgos de la primera central nuclear española a la que se le exigió eso, y además el proyecto se hizo en la universidad, en la Escuela de Caminos de Santander. Tenían la oficina Nuclenor, que era la empresa, tenía allí la oficina, y yo fui el director del proyecto. Entonces me enteré de cómo se hacían estas cosas, utilizando árboles de fallos. Había que analizar todas las causas posibles, todos los que podía ocurrir, miles y miles, y valorar las probabilidades de eso. Pero los árboles son árboles, y entonces no se pueden cerrar abajo. Entonces, cuando hay causas comunes, hay que repetirlas, y las duplicidades en esto no funcionan. Y entonces, yo que he trabajado, a la casualidad que he trabajado en redes bayesianas, veía que las redes bayesianas no tienen ninguna de estas limitaciones y permiten reproducir cualquier variable multidimensional sin limitaciones, entre comillas. Desde el punto de vista matemático hay algunas limitaciones, pero desde un punto de vista de utilización normal en ingeniería y en física para casos prácticos, prácticamente se puede decir que desde el punto de vista práctico no tienen grandes limitaciones. Bueno, entonces les voy a decir cómo yo tenía que elaborar un método para valorar la seguridad entre Orense y Santiago. Eso es lo que de la línea esa. Y entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues la primera etapa para construir un modelo es identificar las variables relevantes en el modelo. Y la segunda era reproducir qué se va encontrando el maquinista y el tren según van avanzando. Hay señales, hay taludes, hay túneles, hay viaductos, está el maquinista, todo eso. Bueno, entonces, en particular, hemos reproducido, y lo pongo ahí, la evolución del nivel de atención del maquinista, puesto que es decisivo, el error humano es decisivo, que van a ser las variables M que luego mostraré, la velocidad, cómo va cambiando a lo largo del recorrido, y la ocurrencia de accidentes, cómo va siendo en cada punto del recorrido. Bueno, entonces con este objetivo, para identificar estas variables, lo mejor era viajar en la máquina y grabar, ¿no? Entonces, pues nos fuimos, pedimos permiso y pusimos una cámara y vamos a ver vamos a visionar algo de lo que se ve desde la cámara para ver lo que encontramos. En primer lugar, vamos a hablar de aparatos de vía. Aparatos de vía son los cambios de aguja que están aquí. Entonces ahí los peligros potenciales son el fallo de la infraestructura, el desgaste del balasto o subbalasto, el deterioro del aparato y el fallo técnico humano en la colocación de las agujas, ¿no? Bien, entonces, si yo pulso aquí, pues ahí tenemos un pequeño resumen. Vamos a pasar por varios aparatos de vía y vamos a ir viendo cómo el paso por ahí, primero se nota ya que el tren se mueve, ahí hay un peligro adicional que hay que valorar.
Aquí puede haber error, al estar mal colocada y se produce una colisión con un tren que viene de frente, y vamos viendo cómo efectivamente no es lo mismo circular en una vía normal, donde no hay nada de esto, que en una vía donde hay aparatos de vía. Luego eso hay que incluirlo en el estudio. Bueno. Espérate aquí esto. Bien. Seguidamente, otro tema importante son los túneles, el paso por túneles. Está la entrada al túnel y la salida del túnel. ¿Qué puede ocurrir? Pues que haya acumulación de agua o nieve en las entradas y salidas de los túneles, cambios de rigidez, tenemos las traviesas y el balasto, y en el túnel una placa. Ahí hay un cambio de rigidez y en la unión ahí hay unos problemas muy serios. A veces ha habido que rellenar bastantes centímetros para colocar la vía otra vez al nivel. Desprendimiento del terreno de bloques de roca, acumulación de material en los espacios reducidos. Y entonces vamos a ver, para que nos demos cuenta, es interesante ver cómo se deslumbra, que no se ve nada al entrar y tampoco se ve nada al salir. Son cosas que también hay que tenerlas en cuenta, porque si hay algo encima no lo vemos. Bueno, entonces aquí hay paso por varios túneles y lo que digo es que hay entradas y salidas de túneles, son lugares donde se concentra el riesgo de accidente. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos ya con esto basta, ¿no? Seguidamente nos vamos al tema de los desmontes y terraplenes. Aquí evidentemente yo tengo la vía y tengo un desmonte y un terraplén. Esto se puede deslizar y caer encima de la vía y esto puede fallar y se me va y me deja la vía totalmente descalzada con problemas. Bueno, pues entonces esto se ve y observa al principio, lo que vamos a ver es que vamos a mirar para arriba, ahí lo que hay. Ese bloque puede caer inmediatamente abajo. Si el tren va muy rápido no da tiempo ni a frenar, y por tanto hay un riesgo. Y en todo el camino hay desmontes por un lado, terraplenes por otro, que pueden y que hay que tenerlos en cuenta. Seguidamente tenemos el paso por viaductos, como este que vamos a ver aquí, y aquí hay cambios de rigidez también. Bueno, pues aquí se ve, aquí hay un viaducto, aquí acabamos de pasar uno, hay otros más allá, aquí hay otro viaducto, o un puente, y ahí hay cambios de rigidez en la entrada y en la salida que hay que tener en cuenta. Bien, seguidamente tenemos el cruce de infraestructuras a otro nivel, de puentes, por debajo de puentes. Pueden caer elementos, puede haber un coche o un camión que cae sobre la vía, o puede caer carga, o pueden pasar muchas cosas. Entonces, para que nos demos una idea, estamos pasando en el recorrido por muchos de estos, y en cada uno hay unas probabilidades concentradas de accidentes que hay que modelizar de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, ahí no voy a cansarles con más de esto, pero esto es. Están también los pasos a nivel, que evidentemente todos sabemos que hay un riesgo tremendo. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. Bueno, pues pasos a niveles, tener un paso a niveles significa que hay que reducir, no se puede pasar a más de 155 km por hora. Eso de entrada, y luego en algunos que estén poco protegidos hay que reducir mucho la velocidad. Entonces, hay muchísimos, como 50 o 60 o 70 solo entre Alar del Rey y Palencia, o sea, y entonces quitarlos, eliminar esos pasos a niveles, es barato comparado con lo que cuesta construir la vía de alta velocidad. Y se puede ir a 180, 200 km por hora sin ningún problema. Les recuerdo que Madrid-Sevilla, la media no llega a 200. Aunque estemos todos muy contentos, la media no llega a 200 km por hora. Bueno, y ahora situaciones de peligro debidas a señales luminosas y de limitación de velocidad. Tengo que explicar algo elemental, pero que a lo mejor alguno no lo sabe y por eso lo explico. Si yo tengo aquí una señal, esta última de aquí, que está en rojo, es decir, que tengo que parar aquí, a un tren no se le puede poner una señal en rojo, porque no le da tiempo a frenar. Por ejemplo, el tren cuando va a 300 km por hora tarda 11 kilómetros en alcanzar la velocidad y 7, 8 en frenar. Entonces, cuando una señal está en rojo, hay que colocarle una señal avanzada que le dice cómo está la señal siguiente, para que se vaya preparando a frenar. Es decir, vaya frenando, por si acaso sigue en rojo. Esto es importante. Y una cosa importante es que estas señales se pueden poner o no, pero lo que es evidente es que la atención del maquinista, cuando pasa por aquí, sube, aquí vuelve a subir, y esto. Si no las ponemos, no hay esa subida y la probabilidad de que esté distraído es mayor. Bueno, lo digo porque a efectos del modelo eso es importante. Bien, en el caso de la limitación de velocidad es todavía peor, porque fíjense, una limitación de velocidad son 4 señales. La limitación en realidad es de aquí a aquí. Esta es la señal de limitación de velocidad. Entonces, el tren viene a 300 y tiene que haber una señal de 160 que le dice
que no aquí tiene que ir a 160, sino que en la siguiente aquí tiene que ir a 160. Y esta le anuncia que viene una señal de 80 para que reduzca la velocidad hasta aquí. Y aquí es donde tiene que ir a 80. Entonces, esto no es lo mismo que ir en un coche. En un coche da tiempo a frenar, da tiempo a tal. Sin embargo, en los trenes no da tiempo. Bueno, entonces vamos con el análisis de la seguridad. Después de haber recorrido toda la vía, de haber visto todas las cosas, identificamos una serie de variables que hay que tener en cuenta, como son el cansancio del maquinista. Se permiten en España hasta 6 horas, que es una barbaridad, de conducción continuada. El estado de atención hay que reproducirlo, el estado de las señales y de limitación de velocidad, las decisiones y los errores del maquinista hay que tenerlos en cuenta, los fallos técnicos, que tú pises el freno y no frene, o quieras acelerar y no acelere, o que tengas un sistema supervisor y no funcione, fallos del material rodante, que se rompa una rueda, la vía, o la vía luego, fallos en el terreno, fallos en la infraestructura, ocurrencia de accidentes, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, hay que identificar todos los eventos que conducen a una situación complicada. Hay que reproducir los cambios de cansancio y de atención del maquinista, hay que reproducir los pasos por túneles, viaductos y desvíos, hay que reproducir las transiciones entre estructuras, el paso por las señales luminosas y limitación de velocidad. Esto es divertido en el libro horario, cuando hay una limitación de velocidad no está puesta en la vía, está en un libro que lleva el conductor, el maquinista. Y le dicen, en el kilómetro 327,8 tiene usted que ir a 80. Entonces, claro, unos kilómetros antes ya tiene él que poner una nota para saber que tiene que empezar a frenar, porque si no, no le da tiempo. Y eso se hace con el libro horario, no con una señal. Ocurrencia de fenómenos meteorológicos o cambios de visibilidad, fallo del material rodante, ocurrencia de error humano y el mecanismo de seguridad que, en caso de que se equivoque el maquinista, frena el tren. Bueno, bien, ¿cómo modelizamos el cansancio? Bueno, el cansancio lo hemos hecho con una curva muy sencillita, toma el valor 1 al principio cuando el maquinista está fresco y va bajando el rendimiento hasta un nivel a las 6 horas de 0,50 y tantos. Hemos puesto un valor, eso lo hemos considerado como una variable determinista, para simplificar. ¿Cómo hemos modelizado el estado de atención del maquinista? Pues con un modelo markoviano, hemos simplificado poniendo 3 estados: atento, que es el normal; distraído, que quiere decir que si va distraído no hace nada el maquinista, como va distraído no hace nada de lo que tiene que hacer; y en alerta, que lo hace todo bien. Entonces, si está en atento, la mayoría de las veces lo hace bien, pero hay una probabilidad de que lo haga mal. Bueno, y la red bayesiana. Nosotros hemos elegido una red bayesiana, que voy a explicar lo que es. La red bayesiana es muy sencillo, tiene 2 partes. Un grafo dirigido a cíclico, que es una definición cualitativa de la estructura de dependencia de las variables. ¿Qué variable depende de quién directamente? Yo tengo todas las variables, un nodo por cada variable y unas flechitas que dice quién depende de quién directamente. Y eso da un estudio cualitativo. Pero para cuantificar necesitamos unas tablas de probabilidades condicionales. Cada nodo condicionado a sus padres. En vez de definir la estructura global de todas las variables, que sería imposible de hacer, porque sería una función de miles de variables, nosotros definimos por trocitos, por condicionales. Bueno, y esto permite reproducir, como digo, cualquier probabilidad multidimensional conjunta sin ninguna restricción. Y aquí tenemos la idea. La idea es esta. Yo voy por la vía, tengo aquí una señal. Bueno, primero he tenido aquí un tramo sin señales. Ahí ha podido haber descarrilamientos, ha podido haber deslizamiento de taludes y demás. Entonces eso se tiene en cuenta con estos nodos. Esto, que es cambio de atención en el maquinista, aparece en otros nodos. Otra vez, otro tramo sin señales, pues aparece esto de aquí. Otra señal, otra cosa nueva. Otro tramo sin señales. Todo esto son tramos sin señales y estos son la contribución de cada una de las señales, que es distinta porque son elementos distintos, y vamos reproduciéndolo con variables que las enlazamos mediante una red bayesiana. Y aquí se ve perfectamente lo que estamos haciendo. Esto es totalmente nuevo, esto no se hace en ninguna parte del mundo, es un desarrollo nuestro. Aquí tienen lo que llamamos túnel in, túnel out, entrada en túnel, salida en túnel, señal, viaducto in, viaducto out, entramos y salimos, y arriba aparecen todas las variables que reproducen ese comportamiento. Concretamente, podemos parar aquí en la señal cuando llegue. Vamos a ver si nos para. Sí. Pues aquí tenemos un tramo sin señales, que está reproducido por estas variables, y aquí tenemos esta señal que es traducido por todas estas. Arriba aparecen las variables M, que son el maquinista, cómo va en todos esos puntos, cómo va variando la atención del maquinista. Las variables V, que son estas de aquí, en esta horizontal, cómo va variando la velocidad en esos lugares.
las variables A, que son el accidente, cómo se evalúa la probabilidad de accidente en cada punto. Y está estudiado todo, qué depende de qué y cómo, todo. Y luego cuantificado por las probabilidades condicionales. O sea que aquí salen, ahora mismo hemos empezado hace 2 días a reproducir el Palencia Santander, sacado de los vídeos y de toda la información que tenemos, y vamos ya por los 4.700 variables, 4.700 nodos. Y está tardando, me parece que son 6 minutos el programa que hemos hecho en hacer la evaluación de todo esto. Bueno, entonces eso es así. Esto, por supuesto, podemos hacer un análisis en detalle de cada uno de los elementos, que corresponde a cada cosa. Cada señal tiene sus nodos, tramos sin señales lleva este bloque, tramos sin señal este bloque, un bloque muy parecido, cada uno, y luego cada uno lleva el suyo característico. Eso hay que analizarlo con sumo cuidado, hay que dedicar mucho tiempo a definir las probabilidades condicionales, hablar con expertos, sacar datos de estadística, validar los datos para ver si no hay ninguna barbaridad, porque a veces pones unas probabilidades y si esto fuera verdad, pues haría un accidente todos los días. Y dices, bueno, es que me he pasado. Entonces tienes que hacer que la experiencia que hay está de acuerdo, hay que validarlo, ¿no? Bueno, esto se hace, como digo, con muchos... Estas son las señales temporales de velocidad, que es divertido, mientras que las permanentes de velocidad que van en blanco, perdón, mientras que estas que van en amarillo, que son señales temporadas, están controladas por el sistema supervisor, el ASFA, sin embargo las permanentes no. Y eso fue la causa del accidente de Santiago, que el ASFA no controlaba ese tipo de señales. Bueno, estos son entradas y salidas de viaductos, entradas y salidas de túneles, o sea, como ven, aquí hay un estudio exhaustivo de toda la casuística que se puede encontrar. Por supuesto, de los programas que nosotros hemos hecho, aparece toda la red dibujada y cuando tú pulsas en un nodo, aparece la tabla de probabilidades condicionales. Esto es un nodo que tiene todos estos padres, aquí hay 2 y aquí hay otro más 3, y este es el nodo, es un nodo de velocidad. Y estas son las probabilidades que hay que ir ajustando. Tú luego vas cambiando esto y va cambiando la tabla. Todo eso hay que dárselo, y aquí lo mismo. Este es otro nodo y otra tabla para que vean cómo es. Bueno, y ahora una cosa muy interesante. Esto permite determinar la probabilidad conjunta de cualquier subconjunto que nos dé la gana de toda la red, de las 5.000 o 6.000 o 7.000, lo que queramos. Lo normal es que trabajemos con las marginales y en algunos casos concretos que podamos trabajar con algunas conjuntas. Pero es muy importante también cómo se puede utilizar el programa, no solamente para predecir la probabilidad de accidente, como vamos a ver luego, sino marcha atrás. ¿Se ha producido el accidente? ¿Cómo se explica? ¿Cuáles son las causas? Entonces vamos a suponer que se ha producido un accidente, lo tengo puesto aquí, es este de aquí. Esto es una variable accidente. Y le digo yo, sé que se ha producido un accidente y además sé que no ha habido fallo técnico ni aquí ni aquí. Entonces esa es la información que yo le doy a la red. Y ahora le digo, evalúame las probabilidades de todo lo demás condicionado a que ha ocurrido esto ya. Y me da todo lo que hay. Me está indicando que la señal estaba en rojo, que había el error de tipo 2, que la velocidad era muy alta, que el maquinista iba distraído y que el maquinista cuando estaba la señal en rojo no hizo nada. Y me explica todo lo que ha pasado. Marcha atrás. Entonces esto es una ventaja muy importante. Entonces, ¿qué información suministra la red bayesiana? Pues la red bayesiana suministra las probabilidades marginales de todas las variables, en particular las que nos interesan son las de accidente, sobre todo, y las probabilidades conjuntas de cualquier subconjunto. Y además facilita el análisis de las causas de los sucesos que se puedan producir cuando vamos obteniendo información. En una investigación, se ha producido accidente y esto y esto, y entonces ha podido haber 3 causas, bien, pero luego empezamos a estudiar el accidente y otras variables que hay por ahí, podemos a lo mejor saber cuánto tomaban el valor. Se lo damos y nos cambia las probabilidades y nos va ayudando a seguir, a explicar cuál es la causa. Algunas cuestiones matemáticas interesantes que resultan de estos problemas, pues hay muchos. Estudio de condiciones de compatibilidad para especificación condicional de la probabilidad conjunta de todas las variables. Aquí estamos dando el tradicional de las redes bayesianas, pero se pueden utilizar otros muchos y que hay que tener cuidado. Porque si yo doy distribuciones condicionadas, no siempre existe solución. Hay algunas que son incompatibles. Bueno, posibilidad de expresar las probabilidades condicionales de los nodos mediante fórmulas matemáticas cerradas. Esto es una cosa que nos ha puesto muy contentos porque no lo había visto yo hecho nunca. Ahora les voy a poner un ejemplo. Posibles particionados de la red para reducir la complejidad. La complejidad va con el cuadrado del número de nodos. Entonces, si me voy a 4 o 5.000 nodos, eso me lleva 2 años de cálculo. No hay manera. Entonces hay que buscar cómo se reduce la complejidad, qué métodos de cálculo permiten hacerlo, que lo vamos a ver.
Y estudio de las independencias condicionales entre variables a partir del grafo cíclico dirigido, que es un problema precioso, solamente con el grafo, sin ningún valor numérico, yo deduzco qué depende de qué aporta información nueva cuando ya existe una determinada, bueno, se hacen maravillas. Eso. Y la estimación, problemas de estimación y validación de parámetros, todos los que quieran ustedes. Y por supuesto análisis de sensibilidad, que son importantísimos aquí. Bueno, aquí en el modelo hay que reproducir cómo funciona el tren, es decir, a una velocidad ve esta señal, tiene que reducir la velocidad, aquí llega ya a la limitación, tiene que ir a 80, lo que sea, y luego tiene que volver a acelerar. Todas estas cosas, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el tren si está en luz verde la señal, que en cuyo caso consigue, si está en anuncio de parada, tiene que ir reduciendo, si ha pasado una señal roja con permiso de rebase, va a una velocidad limitada y luego pasa, o sea, todo esto hay que reproducirlo en el modelo para que lo que escriben las variables esté bien, claro. Hay que analizar, como digo, todas estas dependencias con un detalle enorme, y aquí tienen un ejemplo de una probabilidad condicionada matemáticamente. Esta es una probabilidad de V condicionada a 5 padres, es la probabilidad de una velocidad dada en la velocidad anterior, una decisión del maquinista, esto es el estado de la señal, esto es otra decisión del maquinista y esto es el sistema supervisor que corrige si se equivoca el maquinista. Entonces están en diferentes colores y esta es la fórmula de la probabilidad condicionada. Esta probabilidad condicionada es esta fórmula matemática. Hemos conseguido, y no son fórmulas binarias, cuando es binario es muy fácil, pero cuando hay otro tipo de fórmulas es interesante. Y además en distintos colores, con lo cual vemos lo que influye cada uno y dónde influye y demás. Esto para análisis de sensibilidad es estupendo porque vas directamente a donde es y tal, ¿no? Bueno. Información suministrada por la red bayesiana. Bueno, esto es lo que les decía. Si yo tengo una línea muy larga, me sale una red inmensa. Entonces yo le meto al ordenador, esta la resuelve muy fácilmente, pero si son miles, no lo hace. Entonces, nosotros hemos estudiado cómo hay que partir la red para que los resultados, haciéndolo por bloques y pasando la información que necesita cada red a la siguiente, nos dé lo mismo, claro. Y ya lo hemos resuelto. Entonces, en este caso, hay que resolver esta red, fijarse en esos 3 nodos, calcular la conjunta aquí y poner ahí restricciones que permitan la conjunta, estudias esta otra red, que es esta parte más esos 3, luego esta parte la metes aquí y sacas de ahí los otros 3, así, y vas calculando una por una, con lo cual la complejidad es lineal en el número de nodos, en vez de cuadrática. Y entonces, si hubiera sido cuadrática, estábamos perdidos, no podríamos hacer ningún caso grande, imposible. Y gracias a esto hemos podido hacerlo. Bueno, este es un caso, y este es otro caso en que la frontera son 4 nodos, este son 3, y hay otro, en que la frontera son 4 nodos. Y luego, en el caso de la retropropagación, cuando queremos explicaciones, pues lo que ocurre es lo mismo. Yo tengo que sé lo que pasa aquí y quiero que me explique por qué. Entonces me pasa lo mismo, es una red muy larga y lo que tengo que hacer es partirla. Ahora las particiones son distintas, son de otra manera, pero hay que estudiar cómo son y hacerlo, y eso lo tenemos también resuelto. Bueno, estoy acabando ya, parece que he sido demasiado deprisa, y bueno, no, estamos en el tiempo. Y vamos con unos ejemplos ya de aplicación de qué podemos hacer con todo esto. Pues vamos a ver. Nosotros tenemos una línea, que es esta, y nos vamos encontrando una serie de elementos en la línea. Entonces esta curva me da la probabilidad acumulada de accidente. Primero es 0 y la total es 4,16 por 10 a la menos 8, que es el máximo. Esto es un 4,16 por 10 a la menos 8 en la escala. Entonces, primeramente, tenemos tramos sin señales, el crecimiento de la probabilidad es continuo, aquí es continuo también, esto no influye más que en la atención del maquinista. Esto está hay que tener cuidado porque las distancias no son las mismas entre todos ellos. Hay unas que estas están muy próximas y luego otras están muy lejos. Por eso a veces el aspecto se altera. Hay sitios donde hay saltos, donde se concentra la probabilidad de accidente. La probabilidad de accidente en esta estación es esta. La probabilidad de accidente debido a esta señal es esta. La probabilidad de accidente debido a esta limitación de velocidad es esta. Y la probabilidad en esta otra señal es esta. O sea que nosotros, sin más que mirar a ese gráfico, identificamos los puntos donde hay máxima inseguridad, máximo problema, y vamos directamente a resolverlos. Aquí estamos suponiendo que el RTMS, que es el sistema supervisor, el bueno, el mejor de los que hay hasta ahora, que está actuando. Pero falla en las temporales, como vamos a ver. Y entonces, si yo le pusiera el RTMS y el ASFA, esta probabilidad de 10 a menos 8 baja. De manera que algunos de los saltos, ahí se ve en el medio, que hay un salto aquí que desaparece. ¿Vale? Esa es la mejora que conseguimos. Bueno, y aquí tenéis lo que pasó en Santiago. Si esto se hubiera hecho en Santiago, hubiera salido
Una probabilidad que en el resto no es nada comparado con lo que pasaba en la señal, en el punto donde hubo el accidente. Hubiéramos tenido un gráfico como si inmediatamente hubiéramos dicho, ojo, que aquí hay un punto muy peligroso. El accidente de Santiago ocurrió donde tenía que ocurrir. Donde tenía que ocurrir. La diferencia entre probabilidad de accidente allí y en cualquier otro sitio era muchísimo, era enorme. ¿De acuerdo? Y luego, por último, podemos evaluar, en caso de que fallaran los sistemas de supervisión, ¿qué pasaría? Que esto es lo que llaman staff responsible, que es cuando todo funciona bajo el maquinista, la supervisión del maquinista. Entonces se ve que ya, en vez de -8 menos tal, aparece -5, 10 a la -5. Que quiere decir que cada 202.000, ¿no? Sí. Veces que recorramos esto, tenemos un accidente severo. Y entonces tenemos una cuantificación de... Bueno, y ya termino diciendo que, si alguno está interesado, el tema de la vía alternada lo hemos publicado en varias revistas. Empezamos con TOP, que es una revista española de investigación operativa. Luego aplicamos en Applied Mathematical Model, en el Journal of Optimization Theory and Applications. Y este año, que está recién publicado, lo hemos publicado en la revista número 1 de Ingeniería Civil. La primera de 124, con un índice de impacto de 5,6, que es altísimo para eso. Lo hemos hecho aposta, como es la mejor, para refrendar el modelo y tener un respaldo desde el punto de vista de las publicaciones. Y en el tema de la seguridad, he incluido, en eso, en probabilidades condicionales, tenemos muchas publicaciones, he incluido algunas, un artículo invitado a la revista Statistical Science, que fue la número 1 en estadística ese año cuando nos invitaron, y luego algunas cosas que hemos publicado de especificación condicional, y está recién aceptado en la revista número 1, en la misma revista, está recién aceptado el caso de la seguridad, el método de la seguridad. Hoy el método de seguridad ya no tiene nada que ver con el que hemos publicado, porque hemos avanzado muchísimo en unos pocos meses y estamos cambiando cada día. Y con esto termino. O sea que muchas gracias por su atención.